Señor. Pero quiero compartir con ustedes una palabra. ¿Sabe que meditaba en la palabra que había ministrado estos días la pastora Roxy y el apóstol Lucas sobre el poder oír la palabra del Señor? Y sabe que nosotros tenemos dos tipos de oídos en el cual nosotros nos enfrentamos frente a una persona o frente a una familia o un matrimonio. Tenemos un oído que es tardo para poder oír, y cuando decimos que es tardo, no es que tiene un problema, sino que muchas veces escucha livianamente, el que escucha irresponsablemente, el que escucha hasta pesadamente, en el término que demora en considerar lo que está oyendo. Ese es el oído tardo, o sea, le cuesta más recepcionar aquello que está oyendo. Ahora tengo el oído diligente, aquel que oye rápidamente y trabaja sobre lo que está escuchando. Y esto no habla de velocidad, porque yo tengo un oído tardo y un oído diligente para oír y para poner en práctica lo que estoy oyendo. Quiero que me acompañen al libro de Hebreos capítulo 2, versículo 1. Lo voy a leer en el lenguaje actual, seguramente va a aparecer en pantalla. Si está ahí, dice: por eso debemos poner más interés en el mensaje de salvación que hemos oído, para no apartarnos del camino que Dios nos señala. ¿Sabe que el apóstol Pablo no tenía problema en repetir? Y él dice: yo no tengo problema en repetir. No hay problema en repetir las cosas, pero sabe que muchas veces nosotros nos encontramos con estas dos situaciones. Un oído que es tardo a responder a la palabra, porque a veces hasta se hace ligeramente, bueno, sí, congrego, esta palabra ya la escuché, hasta a veces me suena como pesada la palabra, pero ¿sabe qué? Qué tremendo es cuando nos encontramos con un oído diligente para oír, aquel que todo lo que oye rápidamente lo pone por obra. Y sabe que muchas veces, y esto no es, yo no, y meditaba en esta palabra, ¿no? Porque cuando nosotros nos enfrentamos a un oído tardo para escuchar, muchas veces no es porque no quiere, es porque no puede. Es porque el oído ha escuchado tantas cosas, su oído se ha llenado de tantas cosas que es lento para recepcionar aquello que está oyendo. Entonces, hay oídos que han escuchado malas noticias, se han criado en un ámbito donde constantemente tu oído ha escuchado: sos un fracasado, no vas a avanzar, te vas a quedar acá, y tu oído se acostumbró a esa clase de palabra. Pero cuando llegamos a ámbitos como este, que estamos bajo el gobierno de la palabra, Dios puede hacer una obra maravillosa y puede poner en ti un oído diligente para hablar, que la palabra, cuando tú la oyes, las puede poner por obra rápidamente. Y sabe que, y esta palabra me encanta, dice: pongamos más interés en el mensaje de salvación que hemos oído, porque, amado, el mensaje que hemos oído es un mensaje de salvación. Meditaba recién y escuchaba cuando la pastora Lore comenzó, dice que como el lugar donde estaba tan lleno y no podían ingresar a este paralítico, lo ingresaron por el techo y hubo un milagro. Y sabe que yo hoy quiero hablar también de un milagro. Acompáñenme por favor al libro de Marcos. Esta sí la voy a leer en la Reina Valera. Perdóneme, dijo la pastora, no me puedo despegar todavía. Voy a leer un lenguaje actual y después la Reina Valera. Marcos capítulo 5, versículo 25. Sabe que en este relato hay varios milagros que se relatan, pero hay uno que meditaba en esta tarde mientras leía las escrituras y me gozaba, porque, amado, nosotros el Dios que predicamos no ha cambiado. Es un Dios de milagro, de sanidad, de restauración, que sana a paralítico, leproso, da vista a los ciegos, cambia un diagnóstico. Ese Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo Dios. Por eso la palabra que decía: prestemos mucha atención al mensaje de salvación que hemos recibido, porque nosotros hemos recibido un mensaje de salvación. ¿Sabe por qué estamos en este lugar? Porque hemos recibido un mensaje de salvación, porque estábamos perdidos, dice, pero alguien seguramente nos habló y esa palabra sedujo nuestro corazón, traspasó nuestro corazón y hubo un mensaje de salvación para nosotros y para nuestra familia. Marcos capítulo 5, versículo
25 dice así, presta atención a este relato. Este relato también está, miren lo importante que es, porque este relato también está en el libro de Lucas capítulo 8, 43, pero yo lo voy a leer aquí en Marcos porque detalla cosas importantes sobre este milagro. Dice así, comienza diciendo, ¿vieron? Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho y de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. ¿Qué dice? Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Mire, esta mujer tenía una enfermedad. Dice que sufría del flujo de sangre. El flujo de sangre es una hemorragia continua que sale del cuerpo. Una hemorragia, esa hemorragia era sangre. Y sabe que la sangre es igual a vida. ¿Qué estaba perdiendo esta mujer? Estaba perdiendo vida. Se estaba muriendo en vida. Dice que hacía 12 años que ella padecía esta enfermedad. Y yo meditaba en este relato porque seguramente para esta mujer era muy difícil salir de su ámbito, de su casa o de su privacidad, porque era incómodo lo que le sucedía a ella. Y no hacía un año, dice que hacía 12 años. ¿Cuánto tiempo perdido? Seguramente esta mujer no se relacionaba con nadie porque tenía vergüenza de lo que le pasaba, el ámbito, porque tal vez tenía, si voy a este lugar me sucede, mejor me quedo, no tenía contacto con otra persona. La Biblia no lo relata, pero yo me imagino, porque decía que hacía 12 años que tenía, y dice que era tanta la hemorragia que tenía, que ella 12 años de su vida la estaba perdiendo, porque estaba perdiendo sangre. Y saben, no sé si alguna vez ustedes vieron alguna transfusión, pero cuando hacen transfusión de sangre es porque estamos necesitando sangre buena. Y no sé, pero a mí me tocó una vez experimentar a una persona que le hacían una transfusión de sangre. Es impresionante cómo cambia el cuerpo, porque cuando hay una hemorragia tú estás pálido, te estás muriendo, no tenés calcio, tus huesos están débiles, pero cuando hay una inyección de una sangre que tú necesitas, tú vuelves a la vida. Y sabe que esta mujer, yo me imaginaba, usted no sé si se puede imaginar la historia de esta mujer, qué triste. 12 años de su vida ella estaba perdiendo, dice que padecía, tenía dolor, pena, angustia, 12 años. Y sabe que el relato del libro de Marcos comienza hablando de Jairo en realidad, porque dice que se acerca un hombre, usted lo conoce, dice que el Señor estaba pasando, dice que la multitud lo apretaba, había mucha gente porque era famoso en ese tiempo el Señor. Y dice que iba a la casa de Jairo a resucitar a la hija, pero antes, dice que estaba esta mujer, por eso dice pero y para la historia, porque no continúa con el relato de Jairo, porque entre medio del relato de la hija de Jairo se encuentra esta mujer, por eso dice pero, siempre hay un pero una mujer que hacía 12 y empieza el relato. Y dice que esta mujer había ido a médicos a tratarse. Dice que ya no tenía recursos, lo había gastado todo, no tenía nada. Pero dice que oyó. Yo no sé si alguien entró en su casa y le dijo, está pasando el Salvador. Hay una palabra para tu vida, o tal vez no vino nadie a la casa y ella escuchó la multitud y dijo algo está pasando, tal vez en ese momento obró algo espiritual y los oídos que hacían 12 años que estaban tapados de palabras negativas, de palabras desahuciadas, en un instante, por eso dijo la pastora, en un de repente de Dios algo sucedió en ella y dice, yo no sé si se preparó, salió como estaba de la casa, pero dice que esta mujer dice que se metió entre la multitud. Por eso para salir de la estrechez, para salir de todo, hay que moverse. Hay que moverse. Hay que moverse. Dice que esta mujer oyó.
Dice, cuando oyó hablar de Jesús, seguramente tal vez Jesús pasó por la puerta de su casa y escuchó el murmullo, escuchó la multitud que pasaba y algo, y ella tal vez se quedó escuchando. Yo me meditaba en esta historia, tal vez en la puerta, ¿qué pasaba? Escuchó, era el Salvador, era Jesús, que en ese tiempo era famoso. Y Jesús dice que se dirigía a otra casa, a la casa de Jairo, porque la hija de Jairo también estaba muerta, pero se detuvo por esta mujer. Y sabe que me impactó porque Jesús podría haber hecho otro milagro, pero 12 años. ¿Y sabe por qué pasaron tantos años? Para que la multitud crea que puede pasar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años, Dios puede hacer un milagro igual. Y dice que para que los que estaban ahí vieran y que toda incredulidad caiga por tierra, porque puede pasar 12, 20 años, pero cuando recibís una palabra, cuando podés oír una palabra, algo sucede en nosotros. Y esto es maravilloso. Dice, y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella estaba enferma. Y cualquiera esperaría que ella toque su manto para ser sana. Pero dice que ella hizo una declaración poderosa. Si tan solo tocare el manto, yo seré salva. Y después de la salvación se producirá el milagro. Pero lo más importante es ser salva. Yo no sé si usted se puede conmover con esta palabra, pero muchas veces esperamos un milagro, pero nosotros estamos proclamando por la salvación de muchos. Muchas casas se están abriendo para la salvación de muchos. Muchos están oyendo la palabra, se están abriendo los oídos tardos se están despertando para escuchar una palabra de salvación. ¿Y sabe qué? Cuando alguien escucha una palabra de salvación, rápidamente se mueve en esa palabra, no se queda. Esta mujer oyó y dijo, yo no me quedo más, no voy a perder más tiempo, me voy a meter entre la multitud. ¿Y sabe qué? Así, con su padecer, con su enfermedad, todo, dice que llegó hasta donde estaba Jesús. Y dice, y enseguida, el 29, y enseguida la fuente de sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Tuvo que haber un accionar, tuvo que haber una declaración de fe. Yo le voy a creer. Esta es mi última oportunidad que yo tengo de vida. 12 años, no tengo otra. Ya he escuchado tantas cosas negativas, pero me voy a levantar en fe y le voy a creer al Salvador. Y dice que al instante la fuente de sangre se secó. Yo no sé, pero ha sido una revolución en esa mujer, en su cuerpo. Porque 12 años, padecer constantemente una pérdida, se le estaba yendo la vida y en un instante fue transferida por la vida del Señor. Dice que tocó su manto, tocó la vida, tocó la palabra, se aferró a esa esperanza, que lo único que le quedaba. Y dice, luego Jesús respondió en sí mismo el poder que había salido de él. Y volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Y dice, ¿quién te ha tocado? Diciéndole, en otras palabras, como los discípulos, Señor, a ver, hay mucha gente, alguien te tocó. Pero el Señor sabe que sabía, porque dice que poder había salido de él. Y dice que se detuvo y preguntó, hizo esta pregunta que me maravilla, ¿quién ha tocado mi vestido? Y ahí los discípulos que estaban le dijeron, no, Señor, nadie ha tocado tu vestido. La gente, la multitud te aprieta, seguramente a alguien sin querer te tocó. Pero dice el 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, saliendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva.
Ve en paz y quédate sana de tu azote. El Señor nuevamente pregunta, ¿quién me ha tocado? Y esta mujer, con mucho temor, y dice, y temblando, dice que dijo, yo. Porque, ¿sabe que cuando nos abraza este evangelio poderoso? Dejamos toda vergüenza de lado, porque sabemos lo que Dios ha hecho con nosotros. Porque ella sabía lo que había sucedido, había sido sana, había sido salva, había recibido lo que ella tanto anhelaba. Y dice que dijo yo, y el Señor otra vez hace esta declaración. Y sabe que hay algo poderoso, porque la palabra dice que Él es el camino, la verdad y la vida. El que está en Cristo tiene vida. ¿Sabe con qué se encontró esta mujer? Con el camino, la verdad y la vida. Esta mujer se encontró con el dador de la vida. Todavía Jesús no había ido a la cruz, pero ya estaba dando vida, fluía de él algo. Y dice que, pero tuvo que oír, tuvo que salir de su casa, ese lugar que la tenía aislada, ese lugar que por mucho tiempo tal vez vivía sola. No dice, no relata la Biblia si tenía hijo, si tenía esposo, pero no sé, tal vez vivía en la soledad, pero llegó una palabra de salvación, oyó, salió, se movió en fe y dijo, si tan solo tocar el manto, un poquitito. ¿Sabe que en ese tiempo se usaban muchas capas? Y siempre andaban en sandalia porque los caminos eran de tierra. Y el Señor caminaba kilómetros y kilómetros, pero iba a la casa de Jairo, pero se detuvo, pero se encontró con esta mujer. Y esto me maravilla. Y dice que hay algo poderoso y 3 palabras clave que le suceden a esta mujer. El Señor le dijo, salvación, paz y sanidad. Porque cuando viene la salvación, viene la paz. Y cuando viene la paz, viene la sanidad. Porque a veces nosotros queremos recibir, sí, un milagro. Y no digo que esté mal, pero no tenemos paz. Recibí el milagro, pero todavía sigo conflictuado. Pero esta mujer se encontró con el camino, la verdad y la vida. ¿Y sabe lo que sucedió? Y me impacta, porque el Señor le vuelve a decir, vete en paz. Vete en paz. Dios, por tu fe. Y mire lo que dice, porque le dice, hija, no solamente recibió sanidad, salvación, sino que recibió identidad en Él. Le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de este azote. Luego Dios sigue por la sinagoga haciendo milagros, pero algo poderoso. ¿Sabe qué? Cuando nos encontramos con este evangelio maravilloso, por eso, amado, ruego al Espíritu Santo que nuestros oídos sean oídos diligentes, que cuando escuchemos una palabra así nos movamos en fe. ¿Sabe qué? Nos movamos en fe. Estamos terminando un 2024 donde muchas almas están llegando. Esperamos un 2025 donde mucha salvación, muchos se van a salvar. ¿Por qué? Porque este evangelio no se ha cortado. Este es un evangelio poderoso, lleno de vida, lleno de verdad. Y me maravillo en esta palabra. ¿Sabe? Por mucho tiempo nuestras generaciones fueron oídos tardos para escuchar la palabra. Y perdimos mucho tiempo porque no podíamos entender este evangelio. Pero gloria a Dios por este tiempo de tanta revelación, en donde nuestros oídos se están haciendo sensibles a la palabra del Señor, en donde nos estamos moviendo por fe, en donde nos estamos poniendo en lugares que a veces son peligrosos. Pero gloria a Dios, porque qué mayor gloria que un alma. Dios se detuvo por una mujer que hacía 12 años que estaba enferma, pero necesitaba salvación. Necesitaba, y hay muchos afuera, nosotros ya hemos recibido salvación, tal vez nosotros ya hemos recibido un milagro, pero muchos están esperando de nosotros que abramos, que mostremos lo que hemos recibido. Esta mujer dice que se movió, se metió entre la multitud, buscaba en un relato y dice que la punta del manto del Señor significaba como el talí, la palabra del Señor. Ella se tomó de la palabra del Señor, y que trajo salvación, vida, restauración y paz. Imagínense esa mujer cuando llegó a su hogar.
¿Sabe? Cuando entra la salvación a una casa, la casa queda revolucionada. Cuando entra la salvación a un matrimonio, a los hijos, a los niños, algo sucede, porque esta mujer salió, no sé cuánto tiempo le tardó llegar al Señor, tal vez le tardó minutos, segundos, pero fueron segundos extraordinarios, porque cuando volvió a entrar a su casa ya no había flujo de sangre, ya no estaba perdiendo vida, ahora había recuperado la vida. En un instante, 12 años de su vida padeciendo una enfermedad, pero se encontró con el Salvador. ¿Cuánto nos hemos encontrado con el Salvador? Nos hemos encontrado con el Salvador y Él ha traído no solamente salvación, sino que ha traído paz a nosotros. No solamente ha traído gozo para nosotros, ha traído milagro, ha traído restauración para nuestra vida. Póngase de pie, amada iglesia. Dice que la multitud impedía que esta mujer pudiera llegar a Jesús. ¿Y sabe lo que significa la multitud? La multitud significa muchas veces los obstáculos que tenemos que pasar para llegar a una palabra. Muchas veces la multitud, esa multitud que apretaba, que la rodeaba a Jesús, son los obstáculos que tenemos que enfrentar. Pero esta mujer dijo, yo voy a enfrentar todo lo que sea, voy a atravesar todo lo que sea, me voy a mover en fe, voy a tocar al Señor si tan solamente lo tocare, pero tuvo que haber un despertar, un oír de la palabra del Señor. Estos días mi hermano escuchaba una canción que seguramente en estos días la van a cantar. Creo, soy sano, soy libre. Fue allá en aquella cruz que Cristo venció la enfermedad. Jesús aquí en este relato todavía no había pasado por la cruz. Nosotros hemos experimentado la cruz. Y también en la cruz dice que hubo un derramar de sangre para nosotros. ¿Cuán importante es la sangre? Porque la sangre trae vida. Porque necesitábamos la sangre, necesitábamos la vida de Jesús para tener salvación. Solamente creerle. Si le creemos al Señor, esta mujer le creyó con todos los obstáculos que podía tener, con toda vergüenza, porque seguramente no salía de su casa por lo que sucedía, pero ese día dijo, esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad de creer, esta es mi oportunidad, me voy a mover, oí una palabra, mis oídos se abrieron, se despertaron, algo va a suceder en este día. Y yo que decía a los hermanos que están conectados, tus oídos se despiertan y van a ser sensibles a la voz y te vas a mover rápidamente frente a una palabra de fe, te vas a mover rápidamente frente a una palabra profética, te vas a mover rápidamente frente a la palabra del Señor, porque tus oídos se están despertando, están siendo oídos diligentes. Que nuestros oídos no sean oídos tardos. 12 años tuvo esta mujer para poder escuchar una palabra de esperanza, pero llegó el día, bien dijo la pastora Lore, llegó el día donde ese paralítico tuvo que entrar por el techo. Bueno, esta mujer no tuvo que entrar por el techo, lo tocó al Señor y recibió un milagro. Yo no sé qué tipo de milagro está esperando. Tal vez un milagro físico, tal vez un milagro en tu familia, tal vez un milagro en tu matrimonio. Pero ¿sabe cuál es el milagro más maravilloso? La salvación. Porque ella dijo, si tan solo tocare, voy a recibir salvación. Y cualquiera hubiera dicho, no, mujer, ¿por qué no va por tu sanidad? Porque ella sabía que si tocaba, iba a recibir salvación y lo otro se iba a añadir solito. Ella necesitaba salvación y luego el Señor le dice, mujer, hija, oh, qué maravilloso. Yo me conmovía en esta tarde por esta palabra. Porque muchas veces nuestra condición estuvo como esa mujer, aislado, con un montón de problemas. Pero alguien nos trajo un mensaje de salvación. Debemos poner interés en el mensaje de salvación que hemos oído para no apartarnos del camino que se nos fue señalado. Porque el mensaje del Señor, el mensaje de salvación, ¿sabe lo que hace? Te guía, te alumbra. El mensaje de salvación alumbró a esta mujer para dirigirse a Él y tocarlo. Y recibió salvación, sanidad, paz. Porque seguramente no tenía paz. ¿Y sabe qué? Muchas familias están
están viviendo conflicto, no hay paz. ¿Y sabe lo que espera esta sociedad? Paz, todos quieren paz. Luchan por la paz, hacen movilizaciones por la paz, paz mundial, paz mundial. Pero nosotros, la iglesia del Señor, se está levantando con un mensaje de salvación. Un mensaje de salvación. Y ese mensaje de salvación, ¿sabe lo que trae? Trae paz y sanidad. Sanidad para tu casa, sanidad para tu matrimonio, sanidad para tus hijos, sanidad para tu economía. Se está levantando una iglesia, se están levantando familias predicando un mensaje de salvación. ¿Sabe qué? Mientras en esta semana meditamos en muchos hogares, en los encuentros familiares, está llegando gente nueva. Y eso que todavía no empezamos bien la plataforma evangelística, En las oraciones está llegando gente nueva. En nuestras reuniones está llegando gente nueva. ¿Por qué? Porque está oyendo. Algo está sonando en el mundo espiritual. Un mensaje de salvación. ¿Y sabe qué? Cuando se encuentra con un mensaje de salvación, se encuentran completos. Porque esta mujer dice que estaba vacía, estaba perdiendo su vida, pero cuando se encuentra con el camino, la verdad y la vida, que era Jesús representado, una paz gobernó no solamente su vida, sino su casa. Y yo me imagino, esta mujer luego pudo salir a comprar. Y muchos le preguntaría, ¿hace cuánto que no te veo? Es que no sabe lo que me pasaba. Yo estaba padeciendo una enfermedad que me limitaba a salir. Pero algo sucedió. Me encontré con la palabra de salvación. Y hoy puedo caminar. Y seguramente esta mujer luego salió a su vecino y le habló de lo que había sucedido en ella. Dice que el Señor se detuvo porque dice que Él se dio cuenta que virtud había salido de Él. Había salido poder y ese poder se introdujo en esa mujer. ¿Sabe qué? Nosotros también fuimos empoderados con la palabra del Señor para predicar el Evangelio, para abrir nuestra boca. Muchos de nuestros hermanos mañana van a pasar por las aguas. Llegó la salvación. Llegó la salvación y cuando viene la salvación también viene la paz, el gozo. Te sentís completo. ¿Sabe que muchos de nuestros hermanos que se van a bautizar han tenido una semana, unos procesos, pero nada cambia su decisión porque se encontraron con un mensaje de salvación? Puede levantar su mano al cielo y darle gracias al Señor por un mensaje de salvación que ha llegado a tu vida. Y tal vez tú estás como esta mujer, porque muchas veces nos sentimos con un montón y sentí que la multitud, los obstáculos no te permiten estar completo en Él. Y tal vez te sientes conflictuado y tal vez tus oídos todavía no pueden oír claramente el mensaje de salvación. ¿Sabe que hace 3 semanas que me operé? Y cuando le dije al apóstol que iba, me quedó grabado y el apóstol me dijo: Damita, estate atenta porque Dios habla. Y cuando y sabe que no había cama en la clínica y me colocaron en una sala de maternidad. La sala era amplia. No, si me fui a sacar los cálculos, hermano, que eran muchos. No festejen todavía. Festejen que me saqué los cálculos que tenía, que eran muchos. Y sabe que compartía la habitación con otra señora y era como el sábado a la madrugada, como a las 3 de la mañana. Mi esposo estaba durmiendo en la reposera y yo en la cama, por supuesto, ¿no? Y las enfermeras, si alguna vez alguien estuvo internada en el SEMIN, tienen un cuidado por la vida, es impresionante. Venían cada 3 horas. Y recuerdo tan literal, eran las 3 de la mañana, entra así, imagínense usted a las 3 de la mañana todo dormido y con el suero, que aparte es incómodo porque usted no se puede mover porque la aguja te pincha. Viene ella y me dice: se terminó el analgésico, lo voy a cambiar. Y tenía una alegría en su rostro y me dice: quiero compartirte una noticia. Dice: ¿sabes qué? Hemos tenido un alumbramiento. Y yo recordé rápidamente que mis oídos estén atentos a lo que Dios quería hablar. Ella, tal vez ni siquiera, no sé si conocía al Señor, pero tenía tanto gozo porque había surgido una nueva vida. Y dice: no sabe lo contenta que estamos acá.
dice, y es un varón, y re sano, re contento. ¿Y sabe qué? Cuando llega un mensaje de salvación, alguien surge a la vida, hay un alumbramiento. ¿Sabe qué? Nosotros como iglesia tiene que haber un gozo profundo en nosotros cuando alguien recibe un mensaje de salvación. Porque están haciendo, están surgiendo otra vez a la vida. Y luego se fue la enfermera. Y no sabe la alegría que tenían. Y a la mañana viene otra enfermera cuando dice, ay, anoche hemos tenido un parto. Y ella hablaban de los alumbramientos. Para ella era novedad de vida. Y paseaban con los bebés y los mostraban. Todavía no se enteró que nació, sigue durmiendo. Es así que le estamos enseñando a alimentar. Y una de las enfermeras dice, te espero en un par de meses. Y yo solamente me reí nomás. Pero ¿sabe qué? Me impactó mucho porque dije, qué tremendo. Nosotros vamos a aproximarnos un 2025 donde muchos van a ser alumbrados por la palabra del evangelio, por la palabra de salvación, y van a surgir a la vida y nos vamos a alegrar tanto, vamos a hacer fiesta. Esta mujer estaba muerta en vida, pero recibió salvación, recibió paz. Y un milagro extraordinario sucedió en ella. Al instante dice que el flujo de sangre se cortó. Yo no sé qué milagro está esperando, pero si le crees a la palabra del Señor, Dios lo puede hacer al instante. Dios se puede, solamente le tenés que creer. Si tan solo toca, y no sé qué obstáculos tiene. La mujer tenía la multitud. No sé qué obstáculo tiene. Pero si tan solo tocare, abrazaré la palabra de salvación, algo va a suceder, algo va a suceder, algo va a suceder, algo va a suceder. Mis oídos se están despertando. Yo le decía, eran las 3 de la mañana, en cualquier otro lado yo hubiese estado durmiendo. Qué bueno que nació, seguía durmiendo. Pero me invadió un gozo profundo en mi corazón. Porque ese debe ser nuestra alegría por alguien que está siendo salvado por la palabra. Levante su mano al cielo. Volviendo a ser